En la comuna de Coelemu se producen 0,73 kilogramos al día de residuos domiciliarios por persona, de los cuales casi un 20% puede ser reciclado en alguno de los puntos verdes habilitados en la comuna. Pero, en esta ocasión, hablaremos del 68% de materia orgánica, materiales que por sus características pueden aprovecharse en casi cualquier hogar de la comuna y, con el manejo adecuado, podremos producir un rico abono orgánico, a costo prácticamente cero. Es por esto que hablaremos sobre compost. Hola y bienvenido. Este video forma parte de las acciones del proyecto Punto Verde Huaro. El compostaje es un proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas. Con la adecuada humedad y temperatura se asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. Y ahora, ¿cómo hacemos nuestro compost casero? Antes que todo, hay que tener en cuenta que para realizar compost hay múltiples técnicas. No obstante aquello, hay ciertos parámetros que se deben tener en cuenta, como consideración general: humedad, temperatura, pH, relación carbono-nitrógeno, oxigenación y tamaño de los residuos. Para medir humedad, apriete un puño del material de la pila en su mano. Si puede hacer una pelota de material con la mano sin que éste gotee o se desmenuce, está correcto. Si está seco, agregue material húmedo o un poco de agua. Y si está muy húmedo, agregue material seco y ventile. Dependiendo de qué materiales ha añadido y si se voltea frecuentemente, habrá un alza de temperatura, debido al calor generado por la actividad de los microorganismos. Esto es bueno, pues indica un proceso activo. El pH define la supervivencia de los microorganismos. El rango ideal va desde 5.8 a 7.2. Este parámetro está directamente relacionado con la relación carbono-nitrógeno, ya que cuando el compost se acidifica tiende a haber un exceso de carbono, ralentizando el proceso, por lo cual hay que agregar materiales con mayor contenido de nitrógeno. Y por el contrario, cuando hay excedente de nitrógeno, tiende a aumentar el pH, generando malos olores, por lo que hay que agregar mayor cantidad de carbono. El compostaje es un proceso aeróbico y se debe mantener una aireación adecuada que permita la respiración de los microorganismos. Un exceso de aireación provocaría un descenso de la temperatura y una mayor pérdida de la humedad por evaporación, haciendo que el proceso de descomposición se detenga por falta de agua. Por el contrario, una baja aireación genera malos olores y acidez por la presencia de ácido acético, ácido sulfídrico o metano. Esto se soluciona volteando la pila. Tamaño de los residuos. La degradación es un fenómeno de superficie, por lo cual mientras más pequeño el tamaño de los residuos que se quieren compostar, más rápido estos se van a degradar. Una vez teniendo esto en cuenta, debemos analizar la técnica con que haremos el compost. Esta se divide generalmente en sistemas abiertos y cerrados. El sistema abierto es aquel que se hace al aire libre y el cerrado se hace en recipiente o bajo techo. Sistema abierto, técnica de pilas. Esta técnica resulta beneficiosa cuando existe una gran cantidad y variedad de residuos orgánicos que tratar. Hablamos de volúmenes superiores a 1 metro cúbico. Es perfecta para ser aplicada de forma industrial en el sector forestal o vitivinícola. Este proceso, como su nombre lo indica, consta de realizar pilas alargadas con el material de altura no superior a 1,5 metros. Hay que tener en cuenta dejar cierto margen para poder voltear la pila cuando corresponda. Además, esta debe estar en un área protegida de viento fuerte, a prudente distancia de nacimientos de agua y con poca pendiente. El volteo normalmente se hace 1 a la semana durante las primeras 3 a 4 semanas y luego pasa a ser un volteo quincenal. Esto depende de las condiciones climáticas y de la humedad y aspecto del material que se esté compostando. Se debe hacer un control de aspecto visual, olor y temperatura para decidir cuándo hacer el volteo. Si solo hay una pila, se utilizan 2 espacios para el volteo. Si hay 3 pilas o más, entonces se hace avanzando, disponiendo las pilas nuevas en el espacio dejado por la pila volteada. Para comprobar que el compost ha entrado en fase de maduración, por más que se voltee, este no generará más temperatura. Una vez se ha comprobado que el compost está maduro, se realiza un tamizado del material con el fin de eliminar elementos gruesos. El tamaño del tamiz comúnmente es de 1.6 centímetros. El material grueso, que no pasa a través de la malla, volverá a una nueva pila de compostaje para seguir descomponiéndose y seguir inoculando bacterias compostadoras.
Técnica compostaje continuo. Este método es frecuentemente utilizado a nivel familiar. Utilizaremos una compostera, la que nos permitirá controlar de mejor forma los parámetros. Asimismo, al estar en un sistema más aislado, hay menor pérdida de calor, lo que beneficia a la actividad microbiológica y acelera el proceso, llegando a la fase de maduración en 6 a 12 semanas. Primero, hay que seleccionar un lugar protegido de la lluvia, que no le dé el sol directo, un sitio nivelado y con buen drenaje. Lo usual es que se maneje 1 metro por 1 metro de espacio en su jardín. El material fresco se añade en la parte superior y el material compostado se extrae usualmente por la parte inferior. Se le llama continuo porque el material fresco entra de forma constante y el producto compostado sale también continuamente por la parte inferior. Alimentación. Agregar materia orgánica vegetal cruda, pelo no teñido, bolsas de té o restos de café, hojas frescas y o secas, ramas, restos de poda, pasto, cartón de huevo, cáscara de huevo, vegetales en descomposición. Ojo, nunca agregar materiales inertes, tóxicos o nocivos, tales como materiales no degradables, tabaco, aglomerados o contrachapados de madera, restos de alimentos cocidos, carnes y grasas. Humedezca uniformemente de vez en cuando y cuide que tenga buena ventilación, revolviendo la mezcla ocasionalmente. Así, lentamente el tamaño de la pila irá disminuyendo en la medida que el material se vaya degradando. Cuando está listo, un compost maduro se caracteriza por ser muy parecido a la tierra, no emite olor y no se identifican trozos o restos de materia que pueda descomponerse. El compost es un abono orgánico buenísimo para las plantas, mejorando las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Es fácil de elaborar y ayuda en la reducción de los residuos generados en cada hogar. Por último, recordar que en la naturaleza el concepto de basura no existe, por lo que nada se desperdicia. Esto se debe incorporar en nuestros estilos de vida. Proyecto Punto Verde Guaro. Proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.